Él es director ejecutivo de Vox Populi Consultoría y también analista político. El señor Luis Benavente. Doctor, buenas tardes, bienvenido al programa, le saluda Mari Carmen. Buenas tardes, Mari Carmen. Gracias por la invitación. A usted, doctor, por el tiempo, porque sabemos de que es feriado y bueno, la gente está como que llevando un día un poquito más relajado, pero lo que no se relaja es nuestra coyuntura política y desde ya le agradezco por este enlace telefónico. Doctor, le quería preguntar acerca de lo que ha sucedido recientemente en Brasil y es la elección a presidente de Lula da Silva. ¿Cómo se ve ahora América Latina con la victoria del izquierdista Lula da Silva? Porque ya creo que a partir de ayer por la noche hemos estado viendo distintos tweets en las redes sociales donde el señor Bolsonaro está señalando que aparentemente hubo fraude también. Bueno, América Latina sigue tiñéndose de rojo. La frase que he puesto es América Latina en salsa roja, exactamente, con muy pocas excepciones como El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay o República Dominicana. Todos los demás países de América Latina tienen gobiernos de izquierda que van desde, digamos, una izquierda no marxista hasta dictaduras de izquierda extremistas, como es el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, ¿no? Creo que en este péndulo mundial de la política que hace oscilar los gobiernos entre izquierda y derecha, el péndulo se está yendo muy a la izquierda en América Latina y en muchos casos con posturas bastante radicales, que es el caso de varios países. Ahora, también hay un hecho que está siendo observado por muchos, es lo apretado que son los resultados finales, desde un punto porcentual, en algunos casos algunas pocas décimas entre el primero y el segundo, y siempre hay el malestar, la denuncia de fraude. Ahora mismo Bolsonaro no está muy dispuesto a reconocer la victoria de Lula, que tiene principalmente su bastión en el noreste, que es la zona más pobre de Brasil, a diferencia de todas las regiones donde de manera muy apretada, pero siempre gana Bolsonaro. No sabemos cuál va a ser el desenlace de esto, pero aparentemente Bolsonaro no va a reconocer el triunfo de Lula y creo que eso va a seguir dando inestabilidad a la región. Doctor, pero ¿no parece demasiada coincidencia que en estos países donde está ganando la izquierda, nosotros no siendo la excepción, que primero dan por que las campañas le está yendo bien a la oposición y después cuando son las elecciones están dando los resultados de las votaciones y es que uno, en este caso, Bolsonaro, estaba como que liderando pero por poquito sale ganando Lula da Silva. Pero esto es coincidencia de que no solamente haya sucedido en Brasil, ha sucedido aquí, han sucedido en otros puntos también. Es extraño, digamos, no tenemos la contundencia de evidencias para afirmar categóricamente que ha habido fraude en esos países, pero sí hay mucha falta de transparencia, hay mucho cuestionamiento a los organismos electorales, a la vez que hay un manejo de la izquierda que no lo veo muy transparente. Por ejemplo, en hacer alianzas, hacen alianzas con quien sea, si es posible, con sus peores enemigos del pasado, como es el caso de Lula, ¿no? Que ha hecho una alianza con un opositor que hablaba de Lula hasta hace muy poco como quien habla del demonio, ¿no? Y hoy día es su gran compañero en la fórmula de plancha. Entonces, alianzas que son a cualquier precio con tal de ganar, pero por otro lado son izquierdas muy vinculadas y yo creo que esto es lo grave, lo gravísimo, a la corrupción. El caso de Lula, que tuvo una solución judicial de manera muy cuestionada en Brasil. Sabemos que Lula estuvo vinculado a Odebrecht y triangulaba con otros países, mandando asesores de campaña, disponiendo, intercediendo para otorgar financiamiento de campaña vía Odebrecht, obviamente con beneficio de Odebrecht y beneficio político para él. El Lula estaba muy vinculado a redes de corrupción, muy vinculado a Marcelo Odebrecht, ¿no? Y es realmente increíble que América Latina no tenga sistemas políticos sólidos, que tenga esa precariedad. Para hablar con toda claridad, Mari Carmen, es
increíble que un delincuente como Lula sea hoy la esperanza para un Brasil con las alianzas más raras, extrañas que uno se puede imaginar, pero que no son alianzas sobre la mesa, ¿no? Creo que son alianzas con mucha corrupción debajo, ¿no? Como su ex opositor, o la misma alianza con Cardoso, ¿no? Que ha sido una decepción muy grande. Cardoso, ya la vejez, encima de los 90 años, que tenía una importancia en historia reciente de Brasil, que fue el ministro de Economía, primero que compuso la economía de Brasil y luego gobernante de ese país, entregarle incondicionalmente el apoyo a un Lula sin que quede claro que se había negociado sobre la mesa, ¿no? Yo creo que eso es algo que también se está convirtiendo en una constante. Si vamos al caso de Perú, también tendríamos que ver muchas cosas obscuras en el triunfo de Pedro Castillo, y lo mismo podríamos encontrar en otros países. Sí, definitivamente, doctor, de acuerdo con usted, porque hay algo sospechoso ahí, porque si pasara en un país, bueno, se podría entender, pero está pasando en todos los países donde está ganando la izquierda, entonces pareciera que presuntamente habrían unos mecanismos que están siendo bien por debajo de la mesa, ¿no? Como que no son tan obvios, pero lo que no es obvio es verdaderamente el tipo de corrupción, la desfachatez a la que han llegado estos ahora llamados políticos, si se les puede llamar así, de alguna forma, porque no hay sanciones radicales para ellos. ¿Qué mensaje se le está dando a la ciudadanía, a la población, a otros países, otros continentes? ¿Cómo están viendo a Sudamérica, que está pintada de rojo, como bien lo mencionó? Sí, y ahora junto con eso también hay que ver qué rol está jugando a nivel político la derecha, ¿no? Creo que en el caso de Brasil, Bolsonaro lidera una derecha con bastante capacidad de movilización política. En cambio, en el Perú yo veo que la derecha, principalmente la derecha en su rol de oposición a Castillo, tiene un rol muy enérgico en el discurso, pero tiene una capacidad nula de movilización social. A ver, el último cacerolazo, yo veía los informes, pues que en Chacarilla andaba muy bien, que en La Molina estaba regular, y que en San Isidro no sé cuánto, y en la Aurora Miraflores estaba genial. Pero caramba, ¿qué es eso? Muestra una cosa clasista, que más parece una clase alta afectada en sus negocios por un gobierno de Castillo, que una capacidad política, ¿no? Y me gustaría ver, sinceramente, qué pasaba con ese cacerolazo en Villa María del Triunfo, en Comas, en San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, etcétera, ¿no? Para ver cuál es la reacción popular a lo que está pasando a nivel político en el Perú, y no solo una reacción clasista, espontánea, casi desesperada. Nuestros amigos queridos de la derecha, pues que ven perdidas sus esperanzas algunos, y otros que ven que no pueden hacer los negocios que hacían antes con gobiernos que también eran corruptos de derecha, ¿no? Lamentablemente la situación cruda es esa, pero de eso se vale también la izquierda para poder imponerse y tener dominio político en América Latina. Sí, claro. ¿Qué pasaría, doctor, si Bolsonaro llegase a demostrar de que hubo fraude? Yo creo que el sistema corrupto brasilero se va a defender con uñas y dientes y no va a permitir eso, aunque lo demostrara. Creo que el sistema judicial, el sistema electoral, el sistema institucional defenderían la opción de Lula, porque creo que Lula es un mejor negocio para ellos que Bolsonaro, me parece, ¿no? De todas maneras, si Bolsonaro va a dar esa pelea, tiene que tener un respaldo social bastante fuerte y una argumentación muy sólida, ¿no? Que creo que sería vista con expectativa en toda América Latina y en el mundo. Sí, claro que sí. ¿Qué ha pasado con la derecha, doctor, cree usted? Que en toda esta parte de la región ellos se confiaron en algún momento de que esto iba a ser así, de que no iba a llegar a un punto en que los izquierdistas iban a ser elegidos o iba a tener esa, no sé si decirle, esa empatía de repente con ciertos grupos de personas. ¿Qué ha sucedido con la derecha? Por un lado, es cierto, coincido, se confiaron,
Por otro lado, no tuvieron suficiente capacidad política, suficiente visión histórica. A ver, América Latina ha estado dominado por derechas corruptas, como es el caso del Perú. Buena parte de la emergencia, de una emergencia de emerger, de subir, de trepar al escenario político grande de la izquierda radical peruana, es gracias, entre comillas, gracias a la izquierda corrupta que ha dominado el Perú. Miren todos los expresidentes en la cárcel, procesados, otros suicidados con grandes acusaciones de corrupción. Y no es solo porque los medios se encargaron de desprestigiarlos, es que no hubo transparencia, entonces eso alimentó alternativas políticas que eran buscadas por una ciudadanía pues que estaba totalmente desesperada. Por otro lado, las derechas en América Latina creo que no han hecho políticas realmente inclusivas. Creo que básicamente les ha interesado hacer sus negocios en sus asociaciones público-privadas bajo la mesa para beneficios grandes, con fenómenos de corrupción bastante grandes, donde Odebrecht es solamente un aspecto emblemático y que toma hoy nuevamente vigencia con el retiro de la Fiscalía Brasilera de los acuerdos de cooperación con Perú. Entonces, esa derecha no tuvo un proyecto nacional en el Perú y en otros países, no tuvo un interés de inclusión, no tuvo prácticas democráticas, y creo que su prioridad estuvo en la corrupción, ¿no? Creo que eso nos ha llevado a la situación en que estamos, y eso es algo trágico, porque hoy una parte de los que quieren resolver el problema son los que lo han causado, que ni siquiera toman conciencia de eso y no se apartan del primer plano de la política tratando de acerrarse. Muchos quisieran volver a gobiernos de derecha para seguir haciendo negocios y negociados, digamos, faenones, y seguir beneficiándose a costa del país. Ahí están las consecuencias. Sí. Y ahora que no se hagan las víctimas. Y yo no soy un radical de izquierda, ni izquierdista ni nada. La crítica la hago, si se quiere, con toda franqueza, desde la derecha, ¿no? Porque no hemos tenido la capacidad de hacer una derecha institucional más sólida, más firme, con una propuesta ideológica igualmente sólida, con una propuesta programática, con una propuesta política, con arraigo de masas. Y cuando ha habido eso, ha sido una derecha populista corrupta. Lamentablemente, creo que la situación del país, del Perú y de América Latina está muy marcada por los errores de la derecha. Sí, sí, definitivamente, doctor. Ya que lo pone así, esos son los resultados de haberse manejado de una manera muy suelta, no sólida, muy fofa, ¿cierto? Sí, ha faltado una mayor visión de Estado, una renovación del liderazgo. Los grandes partidos en el mundo tienen un mecanismo que es el que los hace grandes y los mantiene en el tiempo, que es la alternancia. El sistema partidario echa a un costado a un líder y pone a otro. Y en esa renovación pues se renueva el entusiasmo, la ilusión, y si a eso se le pone marketing político y comunicaciones, pues los partidos resurgen, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a líderes históricos, perpetuos, arrastrando una mochila cada vez más pesada de denuncias, cuestionamientos y corrupción en otros casos. Claro. Ahora, a través de las redes sociales se ve distintos tipos de reacciones, pero en su mayoría cuando ganó Lula da Silva ahora, recientemente, se podía ver distintos tipos de comentarios, ¿no? Pero el que más prevalecía era que qué bueno, ahora los izquierdistas van a estar más unidos, ¿no? Estamos como que luchando por el pueblo. Bueno, todos estos comentarios populistas. ¿Qué significa en sí que, por ejemplo, haya ganado Lula da Silva, que tengamos ahora a Pedro Castillo aquí en el poder? Está también Argentina, bueno, Nicaragua, Chile. ¿Formarán algún tipo de alianza estas autoridades, estas personas que han llegado al poder? ¿Qué significa en sí para el resto? Creo que es parte de los movimientos pendulares que son típicos de la política mundial desde hace muchas décadas o siglos, ¿no? Un tiempo está a la derecha, luego se desgasta, se agota, entra a la izquierda, pasa un tiempo, igual se desgasta, se agota, y así es el péndulo, ¿no? Lo que ha ocurrido con el péndulo es que en los últimos años las posturas que han triunfado están más al extremo.
tanto al extremo de la izquierda como al extremo de la derecha, ¿no? Entonces, pero yo creo que ya comienza también un agotamiento de la izquierda. Han tenido un triunfo aparente, microscópico en Brasil, que es un país muy grande, muy emblemático, sí. Pero cuidado, ¿no? Brasil es una de las economías más grandes del mundo, pero tiene una desigualdad igual o peor que en Perú, tiene un ingreso per cápita que es muy poquito por encima del peruano, tiene gran analfabetismo, etcétera, ¿no? Entonces, Brasil es un país tercermundista, ¿no? Con estructuras políticas donde la corrupción puede triunfar muy fácilmente. Yo creo que ya comienza también el desgaste, ¿no? Lula para muchos también es el mal menor frente a un Bolsonaro que también había cometido errores, pero pues la izquierda también ha tenido derrotas en Chile al no triunfar el cambio de constitución, ha tenido una derrota en Lima, donde los partidos, los candidatos afines al gobierno fueron derrotados por Rafael López Aliaga, ha tenido una derrota en Italia, donde la señora Meloni pues ha ganado, generando una expectativa muy muy grande. Entonces las derechas en el mundo también están reaccionando en este movimiento pendular, ¿no? Yo creo que esta salsa roja, esta América Latina en salsa roja, pues va a ir girando también al otro lado gradualmente. Sí, esperemos que sí, pero en el interín, hasta que haya una reacción como tal de la oposición, a ver, están destruyendo el país y ellos están llenando el bolsillo. Están destruyendo el país, está primando la corrupción, están ensuciando cada día más la política que ya estaba más sucia con acuerdos bajo la mesa en el Congreso, etcétera, ¿no? Pero creo que tarde o temprano en Perú va a haber una mayor movilización social, no creo que promovida por los partidos de derecha que están demostrando falta de capacidad de convocatoria, de movilización política, pero sí una cosa que se genere a nivel popular de adentro mismo por el aumento del costo de vida, por la exclusión, por la corrupción, porque no hay ni goteo, no hay nada, ¿no? Entonces no hay algo sólido que respalde a este gobierno. Creo que se va a dar una movilización social en el futuro con características que no podemos ver desde ahora. Sí. Esperemos de que poco a poco y gradualmente, como bien lo menciona, doctor, esto vaya, bueno, por otro rumbo, ¿no? Porque ahorita nos sentimos sin brújula, sin una autoridad como tal que pueda dirigir el país, es todo lo contrario. Ahora, fíjese que ahora que ha ganado ahora el presidente da Silva, Lula da Silva, la señora Verónica Mendoza apareció. No sabemos por dónde estaba, mejor dicho, pero ella apareció para felicitar la elección del señor Lula da Silva. ¿Qué le parece a usted de que la señora Verónica Mendoza no se haya pronunciado con todo lo que hemos venido viendo a través de los distintos informes, de estos destapes que vemos en los dominicales cada semana, y que ella recién se pronuncie se pronunció cuando ganó también el presidente actual Boric en Chile, ahora lo está haciendo con Brasil, pero lo que sucede aquí en el Perú parece que no sé si está viviendo aquí? Creo que la situación del país es bastante crítica. Creo que los líderes políticos deben pronunciarse, tienen la obligación política y ética de hacerlo, ¿no? Sabemos que el silencio es cómplice, de tal manera que sea Mendoza, sea quien sea, que calle en las actuales circunstancias de corrupción en el Perú, pues la complicidad será algo que le acompañe para siempre, ¿no? Incluso el mismo cardenal Barreto, que fue desde época de campaña, claro, simpatizante de la candidatura del señor Castillo, sí, que expresó de una manera muy clara el apoyo al gobierno en sus primeras crisis, que ofició voluntariamente de mediador en un momento dado, hasta que comenzó la guerra con el señor Torres, con el señor Aníbal Torres. Ahora se ha pronunciado en contra del gobierno y ha pedido la renuncia del presidente Castillo. Entonces, yo creo que si un representante de Cristo en la tierra, que es un sacerdote, interviene en política de manera abierta, mucho más tendrían que intervenir los políticos como Verónica Mendoza y todos aquellos que guardan silencio cómplice el día de hoy.
Sí, bueno, como se dice coloquialmente, no quieren soltar la mamadera, ¿no? De alguna manera están, pero colgándose de un hilo, pero ahí están, doctor. Ahora, me gustaría de que por favor usted nos explique una noticia que acaba de salir, creo que hace un par de horas nomás, y es que la Fiscalía de Brasil ha suspendido la cooperación jurídica con Perú por el caso Odebrecht. Sí, creo que eso es preocupante. Habían ya cuestionamientos a los fiscales. Los acuerdos con la Fiscalía de Brasil en algún momento no fueron públicos con detalle. En algún momento los fiscales peruanos abogaron por el pago de, creo que fue hace como 2 años, más de 500, o 3 años, más de 500 millones de soles a una empresa brasilera como condición para poder avanzar. En fin, ¿no? Habían cuestionamientos que no mostraban a los fiscales con la camiseta peruana debidamente bien puesta, por un lado. Por otro lado, habían cuestionamientos de que los acuerdos de alguna manera sesgaban la información, ¿no? Y que privilegiaban aquellos datos o informes que venían de Brasil, de las autoridades brasileras, que podían perjudicar a opositores políticos de los fiscales. Entonces el tema se había politizado, pero hoy en día ellos cuestionan a los brasileños de incumplimiento a la Fiscalía peruana por los acuerdos con la empresa cuyo nombre no recuerdo, que es la que ha reemplazado a Odebrecht, ¿no? Creo que los peruanos hemos podido ver que de parte de la Fiscalía no ha habido una acción decidida en favor de los intereses peruanos, que permanentemente han quedado temas sin la suficiente claridad que requerían las circunstancias, ¿no? Y hoy en día, al romperse ese acuerdo, pues evidentemente no va a haber información para poder procesar a los responsables de corrupción en Perú. No va a haber un proceso uy, pero eso sí es preocupante, ¿no, doctor? Sí, claro, es muy preocupante porque además el tema se había detenido mucho tiempo, hasta pocas semanas antes que se declare el estado de emergencia en Perú, el encierro en Perú, el inicio oficial de la pandemia en Perú a mitad de marzo del año 2020. El tema de las declaraciones de Barata en Brasil y la repercusión informativa en Perú era bastante fuerte, bastante intensa, y eso con la pandemia se desactivó. Claro, yo comprendo que no había vuelos internacionales, que no era posible que vayan testigos a declarar a la Fiscalía en Brasil, pero luego ya las cosas han ido volviendo a la normalidad desde hace un tiempo, los vuelos se han restablecido, los feriados judiciales se han restablecido igualmente, pero no ha habido avances y no había de parte de la opinión pública una mayor información de lo que ocurría con esto, de tal manera que esa declaratoria de las autoridades brasileras viene después de una etapa muy larga de silencio, donde creo que algo ya estaba pasando, y a la vez todo eso me lleva a pensar que no ha habido suficiente información en Perú. Creo que la Fiscalía tendría que aclarar un poco más lo que está pasando de manera contundente ante la opinión pública peruana. ¿Se podría volver a retomar esta cooperación, este acuerdo que hubo o no? Bueno, yo creo que eso está en manos de fiscales de Perú y de Brasil. Sí, habían otros acuerdos, claro, el de Brasil era el más importante porque ahí estaba la central de Odebrecht, ahí estaba Barata, etcétera, ¿no? Pero había acuerdos con fiscalías, entiendo, de Suiza, de Panamá, de Andorra, etcétera, ¿no? Entonces, el caso era mucho más amplio. Pero en cualquier caso no vemos una acción donde después de tantos años, de tanto presupuesto, de tanto discurso, de tanta noticia, la Fiscalía haya elevado al Poder Judicial denuncias contundentes con pruebas para procesos en todos los casos involucrados con Odebrecht. Bueno, doctor, entendido. Quiero agradecerle por este enlace telefónico. Bastante claro nos ha dejado el panorama y seguimos entendiendo que lamentablemente, pues, cuando la corrupción está enquistada en el poder es imposible. Cada uno vela por sus intereses. Buenas tardes, María Carmen. A usted, doctor, muy amable por su parte y que tenga un buen martes de feriado.